El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Pensamos que la felicidad es algo que nos llegará al azar y de un momento a otro, y no. La felicidad son momentos de alegría importantes que nosotros mismos construimos, que debemos empezar a fabricar desde nuestro cerebro. Nuestros estados de ánimo nos ayudan a pensar siempre en una estructura de positivismo o de pensamientos positivos que nos ayuden siempre a estar mejor. Así que muchas personas se la pasan latigándose diariamente porque no son felices, pero no hacen nada por crearlo, y todo está en nuestro pensamiento, en la forma en que nosotros veamos la vida. Nos ayudará a mantener una mejor manera de vivir. Y lo que ocurre es que muchas personas siempre están pensando de manera negativa y pensando que las cosas no se logran y que no se tienen y de dónde vendrá. Y yo sí soy de malas, dicen muchos, porque no lo logro tener. Pero realmente el disfrute de todas estas cosas viene por el entrenamiento que nosotros le demos a nuestro cerebro y no lo que nos ocurra al azar. Así que este punto de vista está mandado a replantear, porque la alegría también trae la vida. Entonces nosotros debemos siempre trabajar en función de estar alegres. Y no es que nos cueste tanto, es que no sabemos disfrutar las cosas pequeñas de la vida. A veces estamos en un lugar hermoso y no detallamos que estamos en un lugar hermoso, que respiramos, que la pasamos muy bien y que estamos compartiendo con personas queridas. Sobre todo los que vivimos por acá en estos pueblos, nos parece que no tenemos belleza, pero venga otra persona de un lugar donde no tenga este verdor y todas estas cosas maravillosas que tenemos. Tenemos que aprender a amar lo pequeño que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Hoy vamos a trabajar acerca de eso, es en crear unas mejores maneras de ver la vida. Creamos estructuras de pensamiento importantes, por supuesto que no las vamos a subvalorar, donde tener, por ejemplo, hacer mucho deporte, hacer muchas cosas agradables, salir y disfrutar es lo único que nos hace felices. Estamos olvidando que también la salud mental se cuida con base en estos aspectos que estamos hablando, de las cosas pequeñas que nos pueden hacer sentir muy felices. Y hay una sociedad consumista que siempre nos impulsa, nos presiona a que somos felices si tenemos la casa hermosa, el colegio más costoso, la ropa más costosa. Es decir, que tenemos que comprar y que tenemos que trabajar para poder comprar, y que nos venden unos modelos ideales de vida, de cuerpos y de maneras de pensar con las cuales nosotros no estamos acostumbrados, ni nuestra sociedad lo resiste, nuestra cultura mucho menos. Aquí tenemos, por ejemplo, una cultura maravillosa, vivimos de la historia, por supuesto, en muchos aspectos, vivimos del emprendimiento y de una visión futurista que nos lleve a conservar esas tradiciones. Es decir, que lo que deberíamos hacer es potenciar esto que llamamos valores, la moral, el respeto, la afinidad del valorar la amistad, el tener el amor propio. Esas cosas no se logran tan fácilmente, pero sí requieren entrenamiento y se necesitan a nivel de cerebro crear esos pensamientos positivos. No olviden que todo pensamiento genera una emoción. Si yo pienso negativamente, pues ¿cuáles van a ser las emociones negativas? De soledad, de desprecio quizá con uno mismo, de abatimiento, de no tener futuro, esperanza, etc. Pero si yo pienso en positivo, empiezo a crear las condiciones por lo menos para estar mejor y pensar mucho más tranquilamente. Miremos qué es lo que ocurre con esto que les estoy diciendo allá en nuestro cerebro, que se llaman los neurotransmisores y la felicidad. Neurotransmisores y felicidad.
Cuando pensamos, nuestro cerebro segrega unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores que son las encargadas de activar o inhibir los estados de ánimo. Los neurotransmisores también están diseñados para que nuestro sistema funcione sano y equilibrado. Si pensamos de una manera adecuada, el cerebro segrega un tipo de neurotransmisores. Si pensamos de manera poco adaptativa, el cerebro segrega otro tipo de sustancias a las mismas en distintas proporciones. Si cerramos los ojos y dibujamos el perfil de alguien a quien amamos, nuestro cerebro segrega dopamina, oxitocina, etc. Lo que sentirá nuestro cuerpo será amor, y esa química trae salud a las células. Pero si pensamos en algo que nos causa ansiedad, segregamos hormonas del estrés. Entonces, ¿cómo mantenemos nosotros saludable a nuestro cerebro? Siempre teniendo otra vez una estructura de pensamiento positivo. A ver, ¿qué ocurre? Que hay muchas personas que se acostumbran a pensar en negativo por todo. Eso no va a salir, quién sabe, pero yo puedo llegar allá y me dicen que no. Es decir, que ni siquiera lo intentan, ni siquiera se motivan. Se desagradan porque no tienen un trabajo grande, pero pueden haber cosas pequeñas que me lleven a generar una buena creatividad con el paso del tiempo. Nadie es creativo si no está inmerso en la tarea. Y yo empiezo a hacer una tarea y eso sí me da ideas para yo poder crear y ser mucho más próspero. Además que me da felicidad cuando yo hago con mis propias manos, o también muchos vivimos de la intelectualidad. Entonces todo obedece a que yo cree esos espacios y esos momentos de trabajarlo. Definitivamente que esto se da en unos pensamientos que son automáticos. Entonces, si yo creo una estructura negativa, aunque me pasen cosas buenas, yo voy a pensar en positivo. Y siempre que me pasen cosas malas, pues se van a volver una catástrofe completa en mi pensamiento. La persona que empieza y aprende a crear una estructura de pensamiento positivo, aunque le ocurran cosas malas, las va a ver como un aprendizaje y su salud mental no se afecta tanto. Encontramos cuál es la diferencia, básicamente en eso, en que fabricamos las propias emociones negativas y no nos damos cuenta a qué horas. Y por supuesto que vamos a sentirnos siempre abatidos, tristes, despreciantes, y como que vivimos siempre lo malo. Por supuesto que hay experiencias que nos hacen sentir golpeados en muchos momentos, pero definitivamente así es la realidad de la vida y tenemos que vivirla y tenemos que salir adelante. Pero cuando nosotros pensamos en positivo, por supuesto que nos ayuda a que nuestra bioquímica cerebral genere estructuras y maneras de sentirnos mucho más positivos. Miremos entonces cómo cuidar esos pensamientos, es decir, cuidarnos pensando. Cuidarnos pensando. Las personas utilizamos procesos comunes al procesar la información con la que formamos nuestros pensamientos. Los humanos, al pensar, solemos cometer una serie de fallos o sesgos de los que somos conscientes. Estos sesgos nos impiden analizar la información desde una perspectiva correcta y equilibrada. Los pensamientos sesgados y distorsionados nos hacen entrar en conflicto con nosotros mismos, con los demás y con la sociedad en general. Esto hace que aumenten los niveles del GABA, neurotransmisor del estrés, volviéndonos más negativos, suspicaces e irritables. Para que esto no ocurra, una buena idea siempre es entrenar a nuestro cerebro a pensar correctamente, con juicios exactos, racionales y utilizando toda la información disponible. Así que atendernos y cuidar nuestra salud mental es nosotros mismos trabajar por nuestra felicidad. Enseñarle a nuestro cerebro a pensar bien, a aceptarse, si somos bonitos, si no somos tan bonitos, si cometemos errores, si hay algo negativo que no tenemos, pues veámoslo desde lo constructivo, porque cuando yo pienso de esa manera hago
que aquellas hormonas que son las culpables de la felicidad, como la serotonina, la noradrenalina, bueno, pues me hagan producir mucho más y eso genere pensamientos cada vez mejores para que yo provea condiciones importantes y me motive a hacer hasta lo que no me gusta. Pero si pienso negativamente, se va a producir en mi cerebro un efecto completamente contrario, como la GABA o como el cortisol, que me hacen tener estados emocionales negativos y no me dejan arrancar para seguir. Aprender a cambiar esas estructuras de pensamiento requiere psicoterapia, por eso los espero en mi consultorio. Gratitud a la Hostal La Serrana por permitirnos estar aquí.